Fuera de Ranking es un espacio de diálogo, reencuentro y reconocimiento de la alteridad incómoda. En este espacio la diferencia será premisa de construcción y no un principio para anularnos. Aquí exploramos los hechos y circunstancias, sujetos y acciones, para desenredar lo que pasó durante 25 años en un país que le quedó grande a los políticos y nos doblegó a todos. Fuera de Ranking es un podcast para que las contradicciones sean parte de la construcción de un país viable y perdurable. Hola, estamos en Fuera de Ranking. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Marisela, muy bien, ¿cómo anda todo? Bien, por fin comenzamos este nuevo espacio. Vamos a ver cómo nos va. No, sin duda. Bueno, es verdad, sin duda. Siempre suelo hacer eso. ¿Qué? Dudar. No, sin duda. Plantear sin la duda. duda. Hay que dudar, pero de otras cosas. ¿De qué podemos dudar? De la democracia que tenemos. Pero de este programa y este podcast no vamos a dudar, Marisela. Así que por fin arrancamos. Además, tenemos mucho tiempo amasando esta idea, buscando maneras de entrarle lo más rápido posible, porque yo soy muy ansioso y desesperado, y Marisela mucho más paciente, mucho más paciente y metódica. Sí, lo cual está bueno, la mezcla, ¿no? Nunca sabíamos, la realidad es que nunca sabíamos cuándo comenzar, porque las horas pasan muy rápido en Venezuela, ¿no? Y cada hora se transforma en un nuevo periodo histórico, básicamente. Estamos comenzando después del comunicado de Edmundo González, que tuvo que exiliarse en España. Y yo creo que es oportuno, ¿por qué? Porque este es un espacio mediático donde queremos tratar el tema de la reunificación nacional, el reencuentro, ¿no? Tenemos una idea de reunificación, de reencuentro, que en general ha sido utilizada de manera bastante trivial. Siempre en torno como a una reunificación que debería ser automática, o porque un lado de la sociedad tiene la verdad, maneja la verdad absoluta, y el otro lado estaba equivocado, ¿no? Y por eso, bueno, tu lado equivocado tienes que unirte a mí. Y está también el eslogan del lado correcto de la historia, lo cual ha sido bastante equivocado. Aquí en estos días lo dijo Nicolás también. O sea, lo dijo también. Coincidió con Leopoldo, cosas interesantes, ¿no? Y todo esto es eslogan, esto de que, bueno, tienes que unirte a mí porque yo tengo la verdad, dejan de lado y no consideran procesos históricos, ¿no? Procesos políticos, todas sus transformaciones. Entonces, queremos que este no sea un espacio bajo una premisa de que tenemos que tener un reencuentro automático, ¿no? Porque somos hermanos, somos venezolanos y tiene que ser de manera automática, no funciona de esa manera. En efecto, bueno, sí, somos hermanos, en el sentido de que compartimos ciudadanía, compartimos historia, compartimos cultura, pero eso no implica una afinidad política automática. O sea, también somos sujetos políticos, tenemos historias personales, tenemos valores, tenemos principios distintos, y además hay principios que no estamos dispuestos a negociar, definitivamente bajo ninguna premisa de hermandad, ¿no? Automática, de reunificación automática. Pero también hay una realidad, y es que ya somos la tercera generación de venezolanos para quienes este es nuestro primer gobierno autoritario. Y las dictaduras suelen unificar, ¿no? Que puede despolarizar más que la opresión. Claro, hay varias cosas que confluyen allí, ¿no? Seguramente tiene que ver con la caracterización del momento histórico. Hay cosas que seguramente serán comunes dependiendo de la posición ideológica donde nos ubiquemos, y hay otras que no. Nos hemos centrado a lo largo de estos últimos 10 años en darnos cuenta cuáles no, por distintas razones, por coyuntura, por asco ideológico del otro, por juradas que nos hemos dado a lo largo de la historia donde yo con esa persona no me siento, yo con ese tipo no camino, yo con esa señora no voy, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, las cosas que podrían ser las que nos unen van perdiendo terreno en el discurso público. Es decir, en la medida en que desde el gobierno de Nicolás se fue debilitando cada vez más el rol de la institucionalidad pública, y va ganando terreno la ausencia de política, y va ganando terreno la incapacidad para mirar lo que sí debería mantenerlo. Es decir, yo creo que la Constitución del 99, con o sin la reforma del 2009, es el marco general de movimiento.
sobre donde todos deberíamos estar mínimamente de acuerdo, pues ni siquiera en eso hemos logrado estar de acuerdo. Y eso, a quienes tienen una posición política como la mía, que ha sido transicional, es decir, yo, claro, porque a ver, yo milité en los 90, movimiento estudiantil, y crecí, digamos, políticamente a partir de un movimiento que veía la política muy distinta a como la estamos viendo ahora en términos de posición frente al poder. Nosotros fuimos, digamos, la última generación, no digamos subversiva, pero sí de una irreverencia que combinaba política con violencia, con una cantidad de cosas, que fue la generación de los 90, que tiene un momento culminante en el 92 con las dos rebeliones militares y que luego termina teniendo el triunfo de Chávez, pero yo en lo particular no acompañé el proceso inicial del Chávez electoral, lo acompañé después, por algunas razones. Bueno, ¿Cómo? lo podemos desarrollar luego, pero ¿por qué? ¿Cómo lo veían? Lo desarrollamos luego. Bueno, porque yo venía de una militancia de izquierda más dura y sentía que había un discurso nacionalista de centro. No había un elemento de izquierda ahí que me vinculara, ¿no? Y de hecho, cuando uno ve el discurso de Chávez y su evolución, te das cuenta cómo él comienza a ser más de izquierda en la medida en que la burguesía nacional y los sectores políticos más tradicionales lo van empujando poco a poco a la izquierda. No es que Chávez no fuera un tipo progresista, es que, digamos, él se fue armando en la medida en que el conflicto de clases se lo comienzan a introducir. Pero eso es una discusión para otro momento. Para otro espacio. Claro, entonces yo, que soy de izquierda, luego chavista, luego de izquierda chavista no madurista, estoy en una posición muy poco cómoda. Claro. Soy el traidor para el madurismo y soy la némesis para claro. La oposición. Entonces, claro, ¿cómo me posiciono yo ahí? Yo creo que hay una cosa muy clara, que es ese principio que dice el enemigo de mi enemigo, no, porque hay una máxima que dice el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Exacto, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, al tener que yo tengo claridad, una claridad meridiana, que parte importante de este problema es Nicolás Maduro y la gente que lo acompaña. ¿Ok? No las bases políticas que lo acompañan. Yo quiero ver clara, o sea, yo creo que el problema es con la dirigencia de ese sector político del país, con quien también hay que entenderse en algún momento. ¿Ok? Pero para poderse entender con ellos, debemos nosotros alcanzar un nivel de madurez de entendimiento mayor, los que no somos ellos, porque ellos son una base muy chiquitita. O sea, es nuevamente la política de élite, bueno, con la cual combatimos en los 90, con el que me tocó mi generación a mí, en el cual los 80, 70, etc. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque también cuesta mucho entenderme con los sectores de oposición, la oposición tradicional. ¿No? Yo también soy de oposición al madurismo, pero con la oposición tradicional, porque seguimos circunscribiéndonos a un debate no superado, que tú dijiste, yo dije, ustedes lo venimos diciendo hace mucho tiempo que nos iban a quitar los niños, ustedes los comunistas. Bueno, no, pero es que no fue así, sino que comenzó a hacer... A veces ponerse a explicar esas cosas termina generando mayor nivel de distancia. Entonces yo creo que parte importante del asunto es cómo nosotros somos capaces de dejar de ofrecer quitarle la piel al otro, que es un poco lo que ha pasado en la polarización, y esto para banalizarla, ¿no? Es mucho más compleja que eso, pero para banalizarlo en tiempo de cuando comienza uno a establecer un punto de diálogo y tratar de construir una simbología común. ¿Cuál es esa simbología común en la cual podemos comenzar a acercar el encuentro del país? Bueno, ¿en qué cosas simbólicamente nos podemos estar de acuerdo? O sea, simbólicamente estamos de acuerdo en un montón de cosas. Un concepto de democracia participativa y protagónica, yo estoy de acuerdo. La oposición ha gobernado bajo ese modelo de democracia participativa y protagónica, porque durante estos 25 años, 13 años de chavismo y lo que va de madurismo, ellos han gobernado. No han tenido la presidencia del país, pero han gobernado. Algunos espacios, claro. Un montón, progresivamente, ¿no? Cercados, progresivamente cercados. Pero yo recuerdo, hubo procesos electorales donde estábamos a mitades. Sí, sí. El país estaba a mitades, prácticamente. Y a su vez, cada región, cada estado estaba a mitades. Entonces hemos sido constructores de este país, o sea, porque una de las cosas es que el asunto no es solamente que esto es culpa del chavismo, sí, está bien fácil, entonces si es culpa de eso, esto es culpa de Bolívar, porque fue el que inició hace no sé cuántos años, y es culpa de Betancur, y es culpa de Gómez, y es culpa de Pérez Jiménez, y es culpa de...
Y el tema de la culpa es un tema que nos atraviesa por judeocristiano, y eso creo que hay que sacarlo. Y comenzar a construir simbólicamente un espacio común. Es la Constitución, es la democracia participativa, es la recomposición de las instituciones. Es que yo estoy cómodo con la división del Estado como está. A mí me parece que es lógica, un poder ejecutivo, uno legislativo, uno judicial, uno electoral. Yo estoy de acuerdo con esa. Estamos de acuerdo, yo creo que hay algunos elementos. Y en base a eso comenzamos a construir una discusión política que comience a dar algunas respuestas, que no sean las respuestas automáticas siempre. Porque ante una dictadura como la que existe, que es de nuevo tipo, que no es una dictadura clásica, porque no lo es, lo más probable es que las posiciones más constructivas sean aquellas en las que nos podamos poner de acuerdo todos. Porque las otras, que parten de la radicalidad exclusiva, terminan tener carreras cortas. Y esa carrera corta deja a todo el mundo fuera de listas. Deja a todo el mundo como este programa. Fuera de ranking. Fuera de ranking. Cada ensayo sistemático que desde la oposición se dio para salir de Chávez así, del mismo modo, el ranqueo era menor. Yo te quiero hacer una pregunta sobre lo que acabas de exponer, que quiero jugar un poco el rol de abogado del diablo, ¿no? Porque tú planteas, y es una realidad, bueno, que tenemos que entendernos como país, ¿no? Como pueblo. Y hablas de las bases. Haces una distinción entre la élite y las bases que hoy apoyan al gobierno, ¿no? Por diferentes razones, que eso lo podemos desarrollar luego. Pero hay un elemento que no podemos obviar, y es que en la medida en que este sistema se convierte en un sistema totalitario y en la medida en que arrecia la represión, el resentimiento hacia ciertos sectores que están haciéndose la vista gorda o están apoyando la represión contra el propio pueblo, ¿no? La tolerancia disminuye. Eso sí. Es una realidad, ¿no? En la medida en que arrecia la represión, la tolerancia disminuye. Entonces, habría, ¿no?, que repensar, porque no somos judeocristianos, precisamente, ¿no? Y no se trata de un tema de perdón, pero sí de un entendimiento mínimo, ¿no? Que conlleve a algo. Y bueno, es difícil, evidentemente. No sé cómo lo ves. El asunto es que, aun cuando no tengamos como país un liderazgo alternativo, porque a mí particularmente no me representa María Corina Machado, ni lo que hizo, ni sus referentes ideológicos, tampoco me representa Leopoldo López, que son básicamente, desde mi perspectiva, las dos personas que han logrado radicalizar las posiciones políticas de la oposición. Del mismo modo que a la parte de ese país no le representó nunca Chávez, no sintieron nunca en él representación, porque ideológicamente se sentían distintos, por lo que sea. Yo creo que a la dirigencia del país, a los que tienen un rol dirigencial de la política nacional, son los primeros que tienen que desmontar, desconstruir el odio como vinculante de la política. ¿Qué pasó durante los años, sobre todo del 2002 al 2006, con mucha fortaleza? Hubo una gran operación psicológica sobre Venezuela que, desde mi perspectiva, comienza a iniciar, a arreciar, a levantar automatismos psicológicos, psicoafectivos en la clase media venezolana. Y podemos, digamos, los círculos del terror, nos espían con los bombillos, con mis hijos no te metas, y hay un montón de operaciones psicológicas que estuvieron básicamente sustentadas sobre las respuestas emocionales para despertar una animosidad de mucha reacción contraria contra todo lo que volviera chavismo. Y del lado del chavismo hubo un nivel de respuesta y de cohesión en torno a la figura de Chávez, donde con Chávez todo, sin Chávez nada, donde no había discusión a lo que se dijera del liderazgo político, y también se dio como contrarrespuesta una cohesión absolutamente hermética, que la seguimos padeciendo un poco hasta hoy. Pero yo creo que el liderazgo tiene una tarea, o sea, yo creo que hay una tarea que tienen que hacer todos ellos, que es buscar la manera de bajarle el nivel de animosidad y de odio y resentimiento a la gente. Pero es que incluso yo estando durante el gobierno de Chávez, me tocó sentarme con un montón de gente con la que era, digamos, en términos reales, enemigos políticos. Y me tocó sentarme a conversar con ellos. Lo hice durante mucho tiempo. Eso sucede, eso ha sucedido siempre. Es parte de la política, claro. Porque es parte de la política.
Y el propio Chávez se sentaba muchas veces a conversar con un montón de gente, a pesar que construyeron una idea de que, y un imaginario que era el tipo más autoritario del mundo. Chávez se sentaba con un montón de gente a dialogar y mandaba permanentemente emisarios a dialogar con otros sujetos y con otros sectores. Entonces yo creo que una de las cosas que hay que hacer es que esos liderazgos tienen que desactivar todas las bombas que a lo largo del tiempo han sembrado o hemos sembrado, donde las respuestas son automáticas, donde cada uno de nosotros posee la razón total, y eso va a ir permeando en las comunidades y en las bases y en los sectores que no son de liderazgo. Por una razón muy sencilla, es porque la situación es muy asfixiante en términos políticos. También es cierto que la conflictividad ha sido tan alta que la gente está muy agotada de todo el tema político y no quieren saber nada. Y eso implica que cuesta mucho más la reconstrucción del diálogo. Porque la gente dice, bueno, ya está, que termine este tipo. Bueno, no, hay que sacar a este tipo así nos muramos todos. Sigue estando esa animosidad. Y de hecho, pasa lo que pasa con las elecciones y hubo 3 días de protesta y no pasó más nada. No pasó nada más. Eso también tiene que ver con que bajaron las tensiones. No, tiene que ver con el hastío. La tensión está, el resentimiento está, pero hay que desactivarlo. Y bueno, hay que desactivarlo. Tú me dices, pero está bien, ¿cómo lo desactivas con la represión? La represión que hay contra lo que llaman chavismo disidente es feroz también. Un montón de conocidos que tengo que están presos, que trabajamos juntos en el gobierno. Otros están exiliados, otros no pueden ni hablar, otros prefieren no salir. La represión ha sido a todo nivel. Yo creo que ha sido más dura con el chavismo que con la oposición, pero ha sido una represión con un amplio espectro. Y yo creo que tenemos que desactivar el odio para poder entendernos y avanzar. Yo coincido contigo, tenemos que entendernos y tenemos que buscar espacio de diálogo de la democracia. Y yo creo que nosotros tenemos una ventaja por sobre muchos otros países, que nuestra democracia ya tiene un nombre y apellido de consenso. Y es una democracia participativa y protagónica. Yo estoy de acuerdo. Sí, estamos. Yo lo voy a hacer como un amigo mío que decía, yo no me reúno con gente que no esté de acuerdo conmigo. yo no llego a ese nivel. Sí, yo creo que toda la construcción de los mitos, igual creo que este tema de que hubo una operación psicológica, yo no estoy de acuerdo contigo, es decir, yo creo que es parte de la política. No, se acabó el programa entonces. Claro. Creo que es parte de la política, es decir, bueno, la campaña contra el adversario es parte de la política, sí, ¿no? Hay unas fronteras éticas, evidentemente, pero bueno, toda esta construcción de mitos ha sido como un ida y vuelta también, ¿no? Sí. Ha sido esto de que, bueno, la oposición, lo que representa la oposición es, bueno, no sé, cifrina, pitiyanqui, de acuerdo, fascista. Sí. Es decir, es una construcción mitológica sobre un sujeto político completamente heterogéneo. Entonces, bueno, es difícil, sí. ¿No? Porque ha sido un toma y dame de construcción, ¿no? De unos mitos. Yo creo que justamente, bueno, hablando del diálogo, la frase con la que nace la idea de hacer este espacio, no solo es polémica por quien la emite, ¿no? Tampoco porque era Chávez, y que se la dirige a una política que es mujer, y que 12 años después justamente de esa frase, le ha tocado estar al frente a uno de los mayores quiebres que ha tenido el chavismo. Sino que también justamente porque yo creo que silenciar la diferencia, esta imposición del que habla más fuerte, en resumen es como la política está del patoteo, de la chapa, del malandraje, es algo que tiene que acabarse, o sea, es algo que tiene que acabarse en todos los espacios. Y principalmente porque la democracia es diálogo. O sea, si no estamos en la capacidad de dialogar frente a frente con la contraparte, no estamos en condiciones de reconstruir una democracia sólida. Una democracia sólida que además sea perdurable, ¿no? Que sea sostenida, que no sea una democracia que nos va a durar 20 años y bueno, después vamos a estar en este conflicto de nuevo. Que no sea una democracia circunstancial. Si no podemos entender que está bien, está perfecto no estar de acuerdo, que es normal, que es sano, que es incluso muy saludable, y que terminada una conversación ninguno tiene que convencer al otro de nada, como nosotros, que estamos en posturas distintas, porque justamente las diferencias irresolubles se resuelven en las urnas, en una democracia. Se resuelven en el terreno de la política, en el terreno del diálogo y principalmente en el terreno del respeto a la soberanía popular. Un poco retomando el tema de la frase
que nos designa que es fuera de ranking, que una frase dicha por Chávez, creo que es en su último discurso ante la Asamblea Nacional, 2012, sí. en el 2012. El contexto de esa frase es muy importante, porque se explica por sí misma y al mismo tiempo es muy paradójica que ahora volvamos a retomar ese tema. O es muy paradójico que ahora volvamos a tomar ese tema. Cuando Chávez dice esa frase, lo dice en un contexto donde, bueno, él ya estaba diagnosticado con la enfermedad. A pesar de todo su tema de limitaciones, va a dar su discurso anual ante la Asamblea Nacional, y en el medio del debate, María Corina Machado, que era diputada en este momento, bueno, nada, interrumpe la transmisión de la locución del presidente y hace una serie de consideraciones. Y una consideración muy infantil, que es, bueno, califica una de las acciones del gobierno, que es las expropiaciones, como un robo. Entonces, bueno, el presidente, que yo creo que Chávez además tenía en ese momento, particularmente o en esos meses, tenía ya un nivel de experiencia política de mucho nivel, donde había logrado llevar la política a un nivel muy superior de lo que estábamos acostumbrados los que nacimos en los 70 y vivimos los 70, los 80 como chicos y adolescentes, y luego los 90 como ya más grandes. Y porque yo creo que la política, el nivel que estaba en ese momento, era similar a la política cuando se discutía en el 55, 58, donde había proyectos de país enfrentados, puestos sobre la mesa, ¿no? En ese momento en el que Chávez es interrumpido por María Corina, no sé qué, y él le dice que bueno, que está bien, pues que él acepta el debate, pero que para poder aceptar el debate, primero tienen que rankearse entre ellos. Porque para discutir con él, que es jefe de Estado, además, invicto en todas las elecciones, estaban fuera de ranking. Además de eso, hay un tema clave en todo eso, que es que María Corina en ese momento no pasaba del 2% en ninguna encuesta. Pero hay una intencionalidad de malandreo mutuo en esa escena. Es que yo creo que no. Yo creo que hubo una intencionalidad del lado de María Corina de ni siquiera malandrearle, sino de humillar a Chávez. O sea, bueno, es válido que lo aproveche, ¿no? O sea, no sé si es válido. Yo creo que a ese nivel hay que ser más inteligente. Mucho más inteligente. Es un poco cuando la política se convierte en una cosa de sorna. Ah, sí, es escandaloso. Sí, está bien, fue escandaloso. Sí, está bien. Chávez también citó, recuerdo ese día cuando Jorge pero Olavarría... Chávez era escandaloso. Es decir... Claro, pero claro que era muy escandaloso. Escandaloso digo, no sé, por ejemplo, bueno, justamente el tema, no sé, expropiaciones y etcétera, solían ser formas igual de escandalosas. Pero no es distinto. Cuando te paras al presidente y le dices ladrón así, es como... A Carlos Andrés no se lo hicieron nunca, a Betancourt no se lo hicieron nunca, a Calderón no se lo hicieron nunca. Porque yo creo que los que estaban, incluso la izquierda, que tenía diputados, tuvo parlamentarios y diputados que salieron de la cárcel, como David Nieves, al Parlamento, ¿eh? No es que estaban jugando carrito, ¿eh? Bueno, era otra clase política, ¿no? Con otra formación. A eso voy. Claro. Ese espacio político no se da, yo creo, no se presta para eso. O sea, porque si no es el circo que tenemos ahora, donde Jorge Rodríguez se para todos los días a dar gritos, a insultar a todo el mundo, a malandrear. O sea, ese parlamento debería tener otra cosa. Esa alocución, que es la presentación del presidente, debería tener otra impostura. Ahora, ella sale de allí y lo dice afuera en la Cámara, está perfecto. Pero no era el momento. Eso terminó dándole una impronta a ella particular, etcétera. Pero igual perdió las primarias, sacó 2,5 puntos. En todo caso, más allá de la popularidad que alcanzaba, esa popularidad representa que ese discurso no estaba cuajando en el contexto, que eso que ella representaba no era representativo de la comunidad de la oposición. A eso es lo que me refiero, por eso es paradójico hoy. Esa persona que estaba fuera de ranking hace apenas 12 años, ha habido tal nivel de cerramiento de todos los espacios democráticos que hoy representó las voluntades de un sector del país. Ha habido tal punto de agotamiento del modelo político que desarrolló Nicolás Maduro y su gente, que todo esto pasa después que muere Chávez. Y es como estos sujetos, que son los que ejecutan este proyecto, han logrado agotar todas las vías de participación política, todas las vías de cambio posible,
y ella, que en ese momento no tenía ningún nivel de adhesión en los sectores de oposición, en los sectores electoralmente, digo, activos, hoy representó y cobijó todas las esperanzas de cambio de ese sector de oposición. ¿Por qué? Porque el comunismo creció y estamos peor que en ese momento. No, porque el país se convirtió en otro país, porque la gente decidió que una alternativa era darle la patada a la mesa. En ese momento, ella representaba la misma patada en la mesa que ahora, ¿eh? Sigue siendo el mismo concepto político, ya no ha cambiado el modelo de país que quiere todo privatizado, sigue siendo exactamente el mismo. Pero en este momento histórico esto no tenía acogida en el país. En este momento sí. Eso es lo paradójico. Y ahí es donde tú y yo decidimos que todos están fuera de ranking. Bueno, esto también, llegamos a este punto también porque hay una destrucción absoluta de la institucionalidad partidista por parte del gobierno, sin duda alguna. Bueno, creo que ya como se van a dar cuenta, Alejandro y yo tenemos posiciones muy distintas. No sé si pero tenemos posiciones distintas. Yo soy un tipo moderado de izquierda y ella una radical de izquierda que está a punto de instaurar la dictadura del proletariado. Algo así. Y bueno, y creemos en caminos distintos, por supuesto. Yo creo que, bueno, ambos venimos a acompañar desde diferentes espacios el proceso político que comenzó Chávez. Lo hicimos en edades distintas y ambos llegamos a conclusiones que también son muy distintas. Sacaste esa carta. Te saqué la edad, sí, lo siento. Llegamos a conclusiones distintas por muchas razones, o sea, por razones personales, por historia de vida diferentes, por razones también ideológicas, las experiencias de ambos fueron otras. Claro. Y bueno, eso nos posiciona hoy, por supuesto, en lugares diferentes, pero hay un objetivo común, que es recuperar la democracia. O sea, es una democracia que perdimos y es una democracia mínima con la que estamos de acuerdo. Claro, es que el asunto es que estamos tan de acuerdo en lo que hay que hacer que queremos resolverlo para poder volver a estar en desacuerdo. Pero para poder volver a estar en desacuerdo tenemos que estar en un lugar, en un espacio y en un tiempo y en un modelo político que nos permita donde la voz sea importante, claro. Claro, donde podamos estar en desacuerdo. En este momento en Venezuela, estar en desacuerdo es un riesgo inminente hacia tu seguridad. Yo siempre digo que independientemente de Nicolás sea bonito, feo, bueno o malo, a Nicolás hay que medirlo por su gestión y los indicadores de su gestión. El comportamiento, o sea, Milei es un muchacho de pecho del liberalismo al lado de estos carajos. Los tipos liberalizaron todo, no hay, o sea, lo único que tiene de Estado esto es el nombre y los papeles que oficialmente lo reconocen en todos lados. De resto, un comportamiento totalmente que vivimos los dos ajustes, vivimos el ajuste de Maduro, el ajuste de Milei, así que... Claro. Y yo viví el ajuste de CAP y viví el ajuste de la agenda de Venezuela de Caldera. Y esto es peor que cualquiera de los otros dos, por mucho. El nivel de desasistencia, de indolencia del gobierno es sin precedentes, de verdad, sin precedentes. Parte importante donde tenemos que recuperar la dignidad de la gente, porque esta democracia se logra a punta de dignidad. Bueno, justo estábamos hablando de los ataques a las personas que no piensan como nosotros, que no piensan como uno, cuando se dice algo en un espacio que bueno, suele hacer mucho ruido, ¿no? No sé, no estamos muy preparados para entendernos. Y yo tuve muchos ataques hace un par de años. Y bueno, la palabra ataque me parece la verdad un poco desproporcionada, pero bueno, me escribieron mucho tiempo, muchos insultos, tratando de averiguar como de dónde venía, ¿no? Y bueno, aprovecho el espacio para comentarlo un poco. Yo trabajé casi 10 años en el Sistema Nacional de Medios Públicos. Bueno, luego tuve responsabilidades más administrativas en diseño de políticas públicas en otras instituciones. Fui cofundadora de Radio Sur, que hoy no sé qué es, no sé si tú sabes qué es, pero bueno, me imagino que es un medio más que se dedica a replicar propaganda del autoritarismo. Radio Sur fue un proyecto muy lindo, creo que fue muy ingenuo también, no sé si por nuestra edad o algo, pero bueno, fue muy lindo, pero fue muy ingenuo, eso lo puedo entender ahora. Ahora, años después, entiendo que cometí algunas barbaridades editoriales que bueno, la verdad, son un error, ¿no? Un horror y un error. Y creo que es parte de, por lo menos en mi caso, de mi proceso como individual de reflexión sobre la corresponsabilidad que tenemos absolutamente todos en el ejercicio de la política. Yo creo que no hay que ser un político militante de un partido para ser responsable y ser parte de la construcción del espacio público. Yo recuerdo que una vez produje un micro
explicando por qué el sistema político iraní era una democracia diferente. Insólito. Capaz era como un pichón de Juan Carlos Monedero. Yo hice cosas que no las voy a contar Claro, por seguridad. Pero bueno, capaz era un pichón de Monedero, no sé, y tuve la ética necesaria a tiempo, ¿no? O tal vez, no sé, solo crecí y maduré, ¿no? Una duda que surgió hace un par de años, cuando me increparon y cuestionaron mucho en Twitter de si me arrepentía, si no me arrepentía, de por qué no me arrepiento, por qué no pido perdón. Y bueno, no, o sea, yo no me arrepiento de absolutamente nada, ni de mi trayectoria profesional, ni de la militancia, absolutamente de nada. Principalmente porque entiendo que los procesos históricos no dependen de mí. O sea, es lo que yo apoyé o dejé de apoyar. Creo que Chávez entró como una avalancha en un país cuya democracia tenía muchas fisuras, y las fisuras de la democracia no son mi responsabilidad, son responsabilidad de la clase política. Entonces, no, yo en lo personal no tengo ningún tipo de arrepentimiento. O sea, la política de mi país es transversal a mi vida, y sin ese camino o posteriormente, bueno, el exilio, que suena muy duro, pero al final es una ida del país que no fue voluntaria. Tal vez yo por lo menos no sería hoy quien soy, ¿no? Yo creo que los valores y la ética política o profesional son cosas que se construyen cuando surgen, o sea, deben surgir porque fue un proceso, ¿no? Y cuando surgen porque fue un proceso, creo que son principios que tienden a ser más sólidos. Pero bueno, no creo que esto se trate de mí. No, no quería dejar de comentar. Pero la experiencia personal es que la vida es la vida, y la política es la conjunción de muchas experiencias de vidas y de políticas de muchas personas. O sea, nada hubiese pasado si nosotros no hubiésemos estado, nosotros, tú y yo, y nosotros todos los que han acompañado al país. Yo también tuve responsabilidades públicas de mucho menor nivel que el tuyo. Y además de eso, yo tampoco tengo... De las cosas que tengo que arrepentirme, tú no quieres que las diga, y no las voy a decir por la salud de este programa. Pero uno no se puede avergonzar del pensamiento político si no eres nazi, me explico, o fascista. Pero yo no me puedo arrepentir de mi pensamiento político, ni tengo la más mínima intención de serlo. Y eso yo creo que es algo importante. Yo creo que nosotros debemos reconocernos con la diferencia ideológica que tenemos, y reconocer que allí hay una diferencia ideológica en algunos aspectos difíciles de zanjar, y en otros hay que hacer un esfuerzo por achicar esa distancia. Y eso es parte de la madurez política de un país. Claro, también es entendible que hay élites políticas de oposición y de gobierno que no quieren que suceda. Eso también es cierto. Y eso es un obstáculo con el cual tendremos que trabajar. Pero los que sí estamos de acuerdo, tenemos que sentarnos. Y hay un esfuerzo enorme, te digo la verdad, porque yo, un montón de compañeros y compañeras con las cuales he intentado hacer esto que estoy haciendo contigo, y no ha sido fácil. Con gente con la que tengo más acuerdos, y no han sido capaces de sentarnos a hacer esto que estamos haciendo tú y yo. Así que yo creo que es posible y necesario. Y además de eso, nos lo van a agradecer nuestros hijos e hijas. Porque como tú dijiste desde el principio, las transiciones no son lineales y todo tiene que irse ajustando. Lo que yo sí espero es que desde este espacio poder contribuir un poquito a que cada vez más nos pongamos de acuerdo entre varios para hacer peso, para cambiar el país. Así que este es nuestro primer fuera de ranking. Esperemos haber estado en ranking en este programa. Bueno, nos vemos en un próximo espacio.